hace que muchos pacientes no la toleren y los resultados a largo plazo pues no consigue remisiones completas, pero bueno, ayuda a controlar la enfermedad. En Europa tiene bastante utilización. Y a los pacientes en general, bueno, pues ¿cómo lo vemos en los próximos 5 o 10 años? En la parte de arriba las 4 opciones principales son terapias inmunológicas, tenemos los monoclonales y hay experiencias ya conjugados con anticuerpos, los inhibidores de checkpoint y los CAR T-cells. Esto está en investigación, tardará, pero seguro que dan una información positiva. Es un mensaje de esperanza para esos pacientes y de ustedes que lo van a poder utilizar seguro en su práctica en el futuro. Y en la rama del tratamiento puramente antitumoral, pues tenemos bortezomib, que ha demostrado utilidad, lenalidomida, que también, los inmunomoduladores, y los distintos inhibidores de ibrutinib y de la lisib, como he comentado, y venetoclax. Y otros que están por llegar, con lo que el panorama a largo plazo es positivo, pero todas estas informaciones tienen que ser demostradas en estudios clínicos bien sentados, porque bueno, estamos jugando con fuego y los pacientes son débiles y en general se les puede complicar todo. Pero de todos ellos, obinutuzumab yo creo que es una realidad sólida y voy a comentar ahora ya a partir del extenso un poquito la experiencia con obinutuzumab. Esto ya está visto y simplemente reforzar el mensaje de que este medicamento probablemente sea mejor que rituximab porque aún tiene citotoxicidad directa, que no lo tiene claramente rituximab, y aumenta la citotoxicidad mediada por otras células efectoras. Esto es muy importante y esto se ha demostrado ex vivo y se ha aplicado in vivo, es decir, que es una realidad. Y al tiempo que se ha desarrollado la investigación clínica en el LC, cubriendo una necesidad médica realmente no cubierta para pacientes mayores, en el linfoma folicular se investigaba al mismo tiempo. Y hay 3 estudios que han puesto un poco el asiento de cómo utilizar obinutuzumab en el linfoma folicular. El primero es un estudio fase 1 que busca combinación y dosis, el segundo, el GOGEN, que nos habla de las dosis una vez determinado a partir del primer estudio fase 1, y el tercero, una comparación en monoterapia con rituximab. Y en esta gráfica, en esta diapositiva, les comento los aspectos más importantes de cada uno de ellos. En el primero, que es el primer estudio fase 1, las distintas cohortes y a distintas dosis, enseguida se vio un aspecto importantísimo. Los niveles del medicamento caían estrepitosamente en los primeros 20 días de tratamiento. Posiblemente porque se fijaban a las células y eso hacía que muchas células no quedasen impregnadas del anticuerpo. Esto es lo que llevó a la práctica del tratamiento que verán en los ciclos, primer ciclo de tratamiento con GA, con obinutuzumab, se da el día 1, se da el día 8 y se da el día 15. Y el objetivo es vencer esta debilidad del medicamento que se necesita implementar más para alcanzar unos niveles estables que permitan sacar de él toda su utilidad. En el segundo, estas son las distintas dosis, y esto es una cosa que era conocida ya de rituximab. Rituximab funciona bien con dosis más altas, no hay una dosis limitante, con obinutuzumab tampoco, pero las dosis altas funcionan mejor. La línea amarilla demuestra que el tiempo hasta la progresión es más dilatado, con lo que tenemos una dosis que es de 1000 y es una dosis fija, no limitada por superficie corporal, al igual que en el LC cuando se da en combinación. Y este tercer estudio intentó ver qué ventajas en monoterapia sobre rituximab. Y el aspecto inicial es bueno. Los pacientes que reciben obinutuzumab tienen una tasa de respuesta global mayor, cerca del 50, frente a otros con rituximab un poquito más allá del 25, pero el objetivo fundamental del tratamiento es que la respuesta sea completa o parcial, dure. Y en esta la monoterapia no obtuvo grandes cosas. La monoterapia con obinutuzumab obtuvo unos resultados de tiempo hasta la progresión parecidos a rituximab, dando pie a que el uso probablemente mejor indicado de este nuevo medicamento en linfoma folicular es en combinación. ¿Y qué combinación se eligió? Se eligió bendamustina, que es la droga de quimioterapia que en la década ha demostrado que quizás sea el mejor tratamiento para el linfoma folicular. Y el comparador pues fue la misma droga, bendamustina, en la dosis establecida por los 2 estudios que demostraron su utilidad en linfoma folicular. Bendamustina 120 miligramos metro cuadrado. En este estudio, el brazo experimental, GA, gasiva con bendamustina, se siguió de mantenimiento, que es la forma estándar de tratar. Y este estudio se realizó en pacientes con linfoma indolente y se estratificaron según los tipos, folicular frente a otras histologías, linfocítico o marginal.
según el número de terapias previas y según el tipo de refractariedad. Este estudio se hizo en pacientes refractarios al tratamiento previo. Luego lo detallaremos un poquito más. Y esta publicación en el Lancet Oncology del año 16, el objetivo primario, como no puede ser de otra manera, es el tiempo hasta la progresión. Y los resultados, bueno, pues fantástico. En primer lugar, comentar que los resultados con bendamustina en monoterapia fueron mejores de los que se habían publicado anteriormente en los estudios en fase 2. Pero la combinación de GA-Venda y mantenimiento con GA demostraba una enorme ventaja sobre el tiempo hasta la progresión, con una mediana no alcanzada en el análisis en el que se hizo esta publicación. Esta comunicación se hizo con el primer análisis interino pautado y el estudio planificaba un análisis maduro, y es lo que se ha comunicado en este último congreso americano, dando los datos actualizados. ¿Por qué tanta prisa? Bueno, tampoco es tanta prisa. Hay diferencias que os lo voy a matizar aquí. El primer análisis se cerró en septiembre del 2014. Este análisis de esta actualización de los resultados se ha hecho en abril del 16, es decir, cerca de 18 meses más, que para este estudio es una época importante. Y había que responder a preguntas. En primer lugar, el tiempo hasta la progresión parecía excelente, con un aspecto de meseta que probablemente no se perdería, pero el riesgo de progresión o muerte se veía claramente reducido en términos estadísticos, con un hazard ratio de 0,55. Y se necesitaban saber el otro aspecto importante de los tratamientos, cómo influye en la supervivencia de los pacientes que se tratan. Esos datos eran inmaduros y ahora podrían, de hecho, están ya maduros para ser comentados. Este es el diseño, ya lo han visto de la imagen anterior, las distintas drogas y las distintas formas de administración que hemos comentado. Y destacar aquí la definición de refractariedad. Este estudio se hizo, digamos, en el subtipo de pacientes en los que hay una necesidad médica pues, más importante. Aquellos pacientes que no responden o que fallan durante el tratamiento de primera línea o de línea sucesiva con rituximab, incluyendo quimioterapia, o que progresan dentro de los 6 primeros meses después de la última dosis recibida de rituximab. Es decir, son pacientes en los que su enfermedad progresa rápidamente o demuestra resistencia inicial a rituximab. Y es un reto valiente porque aquellos pacientes que son resistentes a rituximab posiblemente no respondan a otro anti-CD20, posiblemente, y es un lugar importante para demostrar si GA, que es un anticuerpo anti-CD20 mejorado, puede todavía dar beneficio a estos pacientes. Esta es la disposición de pacientes, más de 200 en cada brazo. Y aquí les quiero llevar a que se fijen en que más del 90% de los pacientes completaron el estudio y la fase de seguimiento. El estudio se llevó bien, los pacientes toleraron bien el tratamiento, esto es lo que quiere decir, y los investigadores pues se sintieron motivados para procurar cumplir los requerimientos. Esto es un punto de calidad del estudio, yo creo que es una cosa importante de destacar aquí. Las características basales de los pacientes no eran diferentes. Ya les digo que era un grupo de pacientes resistentes con cerca de aproximadamente un 30% de 35% de afectación de médula ósea, otro 30 y tantos % con enfermedad bulky, con ganglios muy voluminosos y con flipis pues desfavorables. Los flipis altos era la categoría más representada. En el estudio, más del 80% de los pacientes tenían linfoma folicular, con lo que estas conclusiones son especialmente importantes para los pacientes que estamos tratando aquí hoy, los del linfoma folicular. Y la historia del tratamiento es una cosa que tenemos que mirar mucho para cuando vamos a tratar al paciente por segunda o tercera instancia. ¿Qué ha pasado y cómo se ha comportado con el tratamiento anterior? Y destacar en el recuadro que la mediana de tiempo desde el inmediato tratamiento anterior fue de solo 4 meses. El estudio permitía hasta 6, pero la mediana estaba bien enfocada y no más del 90% de los pacientes eran realmente refractarios al último régimen. De ellos, un 80% doble refractario. Doble refractario quiere decir resistente a rituximab, resistente a quimioterapia. Es un subgrupo de pacientes pues de pronóstico adverso. Y el tiempo a la progresión, que es el objetivo primario, ya han visto los datos de publicación, en la actualización se ve que se mantienen separadas las curvas y que los tiempos son realmente importantes.